Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Vidal y yo te doy la bienvenida a tu programa Vidas Transformadas. Asimismo, yo te invito a que le des like a mi página de Facebook. Pues bueno, déjenme platicarles algo. Muchos no lo saben, pero fíjense que yo soy una sobreviviente de cáncer. En el 2012 me fue diagnosticado cáncer de mama y pues fue una completamente sorpresa para mí. Digo, bueno, pues para todos, ¿verdad? Para todos los que pasamos por esa situación. Yo creo que siempre piensas que le va a pasar a todo el mundo, pero que a mí jamás, ¿verdad? Y cuando te dice eso el médico, ¿verdad? Que estás pasando por esta enfermedad, lo primero, bueno, en mi caso, lo primero que yo hice fue hacerle un reclamo a Dios. Y yo le dije, oye Dios, ¿por qué? Si yo considero que soy una buena sierva, ¿por qué tú permitiste que me pasara esto? Tuve unas personas, mi familia, mi esposo, mis amigos, que me hicieron ver, que me hicieron afrontar con mucha fortaleza esta situación. Y un día entre sueños, yo en mis reclamos, ¿verdad? Diciéndole a Dios que por qué permitía esto, yo sentí que Dios a mí me dijo, estoy permitiendo esto porque yo quiero que tú des testimonio de las grandezas que voy a hacer en ti. Y déjenme platicarles que así fue. Gracias a Dios, a raíz de lo del cáncer, he tenido muchísimos regalos y he sido muy bendecida. Y precisamente por esta situación, mi invitada, Malena Vázquez, ella actualmente se está pasando, ¿verdad? Estás pasando por esta situación. Las personas que te conocen me han dicho que tú eres una persona formidable, que ves la vida de una forma optimista, positiva, con muchísima fortaleza, con mucho amor y pasión hacia la vida, con muchas ganas de salir adelante. Y yo creo que en estos tiempos, ¿verdad? Es cuando más necesitamos escuchar a una persona que nos dé tu testimonio, ya sea que pases por cáncer o porque no, ¿verdad? Por desempleo, vaya, por situaciones, adversidades, ¿verdad? Con las cuales nosotros nos confrontamos y que muchas veces no sabemos cómo seguir adelante, ¿verdad? En ocasiones hasta sentimos que nos estamos ahogando en un vasito de agua, ¿verdad? Entonces, platícanos, por favor. Pues mira, primero que bienvenida. Nada, muchas gracias por la invitación, Sofía. De verdad es un honor compartir contigo este espacio y más porque realmente yo sé que tú me entiendes de una manera muy especial porque pasaste por un reto como el que yo estoy atravesando precisamente y quiero aclarar que lo que yo voy a compartir, de lo que yo voy a hablar desde mi corazón, desde mi perspectiva, sin el afán de precisamente que alguien diga, bueno, es que yo no concuerdo con eso, a lo mejor sí concuerdas con eso, pero para mí con tocar el corazón de una sola persona es más que suficiente y precisamente para mí no hay problema chiquito ni problema grande. Mucha gente, por ejemplo, me dice, es que el que tú estás atravesando es muy grande ese problema y el mío no es comparado a nada contigo. Y la verdad es que no lo veo así, no lo creo así, no hay problema chiquito, no hay problema grande. El problema más importante es el que estás atravesando hoy, ahorita. Por más pequeño que creas que parezca, eso es en lo que tú te tienes que enfocar. Y precisamente lo que tú platicabas en un principio, de que a veces uno se pregunta el por qué a mí. Para mí fue bien raro, porque soy completamente consciente de lo que estaba pasando y por las situaciones que estaba pasando. Pero, por ejemplo, a lo que voy con esto es, a veces uno le pide a Dios algo, pero no está consciente de lo que le está pidiendo. Por ejemplo, a veces uno le dice, hazme más paciente, pero Él no te va a quitar lo que te está haciendo impaciente. Le dices, dame más fortaleza, pero Él realmente lo que va a hacer es darte la oportunidad de ser más fuerte. Te va a presentar los retos para que demuestres la fortaleza que Él ya te dio. Y así pues, sucesivamente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que realmente pasa y yo lo recuerdo perfectamente como yo le pedí a Dios, úsame como un instrumento de tu amor, mándame cosas grandes, ayúdame a hacer cosas enormes a tu lado. ¿Y tú por qué le decías eso? ¿Por qué tenías esa inquietud? La verdad es que yo siempre he tenido una manera muy diferente de ver las cosas.
en el sentido de que hace ya muchos años soy emprendedora. Para mí no existe la rutina, cada día es diferente completamente. Me despierto sin despertador y cada día es algo diferente. Las actividades que he estado realizando a lo largo de mi vida también me ha permitido eso, el poder viajar, el andar de un lado para otro, vivir muchas cosas. Entonces, por eso siempre he sido también amante de la aventura y eso le pedí a Dios, ¿no? O sea, ponme retos grandes y úsame como un instrumento de tu amor y jamás me imaginé. Pero tú te por referías eso. a dar como que tus testimonios, no sé, Pues de algo. realmente no sabía a qué me refería, para serte sincera, Sofía. Tú solamente le decías, Solamente se lo quiero pedía. ser tu instrumento. Úsame como un instrumento de tu amor. Y siempre hubo esa fe en mí. Sin embargo, y esto quiero que les sirva para poder hacer una introspectiva en las personas, yo soy consciente de que, como lo platicábamos, cada cáncer o cada reto, ya sea una diabetes, una hipertensión o lo que tú quieras, en particular las enfermedades crónico-degenerativas, tienen su desencadenamiento en algo emocional. Sí. Todas. Todas las personas con las que yo he hablado. Y todas las enfermedades, ¿verdad? Todas, sí. La verdad es que tristemente sí. Entonces nosotros debemos de ser muy conscientes de qué es lo que estamos permitiendo entrar a nuestra cabeza. De cuidar nuestras emociones. Cuidar nuestras emociones. Y ahí es donde viene uno de los pilares de la filosofía de mi vida hoy en día. Y es que la verdadera belleza empieza desde tus pensamientos. Sí. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que poner un enfoque. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre en nuestra cabeza, se filtre en nuestro cuerpo e incluso llegue a dañar nuestro corazón? Y ahí desencadena todo. Entonces, yo creo que, obviamente, como todos, tenemos pensamientos no positivos. Pero ahí es donde entramos el jalón de orejas y decir, ¿sabes qué? No, o sea, yo soy una persona imperfectamente bella, pero capaz de precisamente reconocer cuando cosas negativas se están metiendo en ella. Y no te lo digo como experta porque al final de cuentas no lo fui. Porque yo por muchos años reconozco que había una gotita de tristeza que yo permití que se fuera filtrando poco a poco y que se quedaba ahí. Y después pasé por un proceso muy fuerte de acoso, que yo me hago completamente responsable de que me faltó muchísima empatía, no supe manejarlo, Sofía, y fue algo muy fuerte para mí porque me llenaba de muchísimo miedo. Es que también, ¿cómo podemos controlar esas emociones, verdad? Porque tú decías, es que me estaba acosando, pero también como, si tú ya has dicho que no, y sin embargo continúa la persona, ¿cómo detienes esa circunstancia? Porque está fuera de tu control. Sí, fíjate que pasaron muchos años en yo poder entender eso, y es que fue precisamente entender desde dónde actúa la persona. Cuando logré empatizar y lograr entender lo que es la empatía, y es precisamente ponerte en los zapatos de la otra persona y entender por qué actúa así, ya no sentía yo un daño hacia mí. Ya logré entender que él actuaba desde su enfermedad, porque era una persona que yo no lograba entender, que era una persona que estaba pues mal de la cabeza. Y que por eso era tanto su acoso y su pasión, y por más que yo le decía y que incluso hasta traté de poner una demanda y todo, él seguía. Y las personas que me conocen y vivieron ese proceso conmigo, yo iba manejando y si él me mandaba un mensaje o algo, yo me tenía que orillar porque no aguantaba cómo el miedo me debilitaba, o sea, era horrible. Ha de ser espantoso. No he pasado por esa situación, pero ha de ser terrible, ¿verdad? ¿Y cómo manejas esas emociones? Eso es lo ¿Tú que... acudiste en aquel entonces con algún terapeuta? Fíjate que no fue un terapeuta, yo no me di cuenta del daño que te estaba haciendo. Del daño que me estaba haciendo hasta que tiempo después, en un viaje fuera de mi país, te podría decir que sola, pero realmente siempre me he rodeado de personas muy lindas que me han apoyado, pero sí lejos de mi familia, fui diagnosticada con linfoma de Hodgkin, que es el cáncer que yo tengo, el sistema linfático. Eso fue maravilloso, el hecho de que estuvieras en otro país con gente desconocida, porque no estaba ni tu familia, ni tus amistades, ¿verdad? Y los que te dieron así un profundo apoyo, imagínate en otro país, o sea, ¿con quién vas? Pues la verdad es que ahí fue donde mi vida se transformó en todos los sentidos. Y viste la mano de Dios, yo creo.
Sí, haz de cuenta que imagínate, lejos de mi país, sola, sola en el sentido de no, sin el cobijo de mi familia, sin saber qué es lo que iba a pasar. O sea, obviamente primero te viene a la cabeza el, ok, pues ya me va a morir y resulta que no. ¿Pero qué sentiste? Por ejemplo, cuando tú te fuiste ¿a qué país fue? Guatemala. A Guatemala. Cuando tú estabas en México antes de irte a Guatemala, ¿tú sentías algo en tu interior? ¿Alguna dolencia, molestia? Dolor no sentía nada de dolor. Era así como que a veces sí en el pecho o algo, pero yo lo asumía que era por lo que yo estaba pasando, porque yo a esta persona, yo acepto que no es lo ideal, pero sí le decía, te odio, déjame en paz, o sea, no te acerques a mí. Entonces, pues ya tenía todo esto era así como que algo que yo estaba guardando, un sentimiento muy negativo, que permití que ensuciara mis pensamientos. Sí, me consideraba una persona horrible por las cosas que también decía, porque no lograba yo empatizar con él y entenderlo y así no hacerme daño yo a mí misma. Allá realmente, en todo ese proceso, doblé mis rodillas y le pedí a Dios, por favor, ayúdame, que yo sola no puedo. Ahí fue el principio de un cambio total en mi vida, porque dejé de tener miedo, como por arte de magia, dejé de tener incertidumbre, dejé de tener tristeza. Eso es algo o sea, tantos años viviendo con eso, y bastaba simplemente que yo doblara mis rodillas y se lo pidiera a Dios para que Él transformara mi vida y yo dejara de sentir eso. Antes de saber de la enfermedad. No, pues, ya sabiendo la enfermedad. Ya sabiendo la enfermedad. Ya sabiendo la enfermedad, se podría decir que a lo mejor sentía ya el agua hasta el tope, pero es que eso es algo que a veces yo tardé muchos años en entenderlo. Pero sí me gustaría mucho que te enfocaras en ese pedacito. Tú llegaste al otro país porque fíjate, ahí es lo maravilloso de los milagros que vemos de Dios. A mí me gusta mucho exaltar eso, ¿verdad? De saber que siempre estamos cobijados por Dios, aunque nosotros no estemos conscientes de ello, o queramos olvidarlo, o seamos como que, vaya, que hagamos a un lado a Dios, ¿verdad? Tú estabas en Guatemala, empezaste a sentir aquí algo, ¿verdad? Dices que Era como si fuera una aflicción rara, ¿no? Pero yo lo sentía como una emoción, no, porque no tenía nada, o sea, era como que algo raro en mí. Algo raro pero negativo. Negativo, sí. Ajá. Y luego, ¿cómo fuiste al doctor? ¿Quién te comentó que fueras al doctor? Bueno, ahí la verdad es que Dios empezó a mandar los ángeles y mandó muchas personas que hicieron que de cierto modo se fuera conduciendo hasta el punto que sí fue al médico, que sí fui. O sea, que te fuiste a obligar a ir al doctor, en una palabra. Sí, que fui a ver al doctor y todo, y ahí fue donde se transformó en muchas cosas. Bien dicen que cuando el alumno está listo, los maestros aparecen. Yo creo que, y se lo he comentado a muchas personas que a lo mejor a veces no tienen fe, que no creen en Dios o que dudan mucho, puedes tardarte absolutamente toda tu vida, pero cuando tú realmente reconozcas que Dios es el centro de tu vida, que tú eres realmente un amado hijo de Dios, que Dios está dispuesto a darte absolutamente todo, que lo único que necesitas es realmente pedirlo con fe, que lo único que quieres es que tú lo conozcas y se conoce a final de cuentas a través de su palabra. Cuando tú reconoces todo eso, tu vida se transforma por completo. Y eso fue lo que pasó en la mía. O sea, dejé de tener... Fue algo muy curioso, precisamente ahora que me lo preguntas. A mí me gusta mucho escribir y me gusta a veces grabar un poco lo que escribo, solamente por pasión, por hacerlo. Días antes de haber sido diagnosticada, yo recuerdo que hice un escrito y precisamente escribí algo que va más o menos así, el deja de preguntarte por qué a ti, mejor entiende para qué a ti. Lo que vives, lo vives por una razón, para ayudar, para ayudarte, para enseñar a otros cómo lo hiciste. No desees la vida de nadie más, no quieras la vida de nadie más, la tuya es tan única y tan necesaria que la vivas por una razón, para una razón. Vive y acércate cada vez más a tus sueños y así. Es un escrito que para mí fue muy apasionante, muy bonito. Por X o Y no lo grabé, lo guardé y pasaron días después. Y cómo Dios se dio cuenta que te estaba dictando eso, ¿verdad? Era como para que mí. te estaba preparando. Exactamente. Ajá. La congruencia para mí eso es algo muy importante, Sofía. Y cuando precisamente entiendo que debo de ser congruente conmigo misma, y es precisamente si yo dije esto, no era para las personas, era para mí misma.
Entonces yo tengo que ser valiente. Ahí yo ya había doblado mis rodillas, yo ya le había pedido a Dios y realmente me abrió los ojos que hay un antes y un después en mi vida. Completamente. Con la enfermedad. La enfermedad fue el instrumento para que yo, no te voy a decir que fue la única vez que me hincaba, lo he hecho antes, pero esa vez fue algo tan especial que nunca voy a olvidar, porque desde lo más profundo de mi corazón yo le dije, ayúdame, que yo sola no puedo, que yo sin ti no puedo. El reconocer para mí eso fue un momento que marcó mi vida. Mi vida no la marcó el cáncer, realmente yo lo digo, o sea, mi cuerpo es el que tiene cáncer, mi cuerpo es el que está luchando contra el cáncer, mi cuerpo es el que se siente a veces débil, el que a veces pasa por los efectos negativos, pero ni mi mente ni mi corazón desde ese momento se han vuelto a enfermar. Desde ese momento mi cuerpo es, mi mente y mi corazón son sanos y mi cuerpo está pasando por un proceso que también va a sanar. Cuando el médico te dice sobre la enfermedad, ahí tú te respondes ¿para qué? Porque días antes tú habías escrito eso. ¿Para qué Dios me pasa tal situación, verdad? No es por qué, no es porque a mí, sino es para qué. El para qué. Cuando el doctor te dice esto, ¿verdad? Y ya me imagino que empiezas con estudios y pues ahí te las tuviste que arreglar porque estabas fuera de tu país. Obviamente tú no llevas dinero, pero nada más llevas para tu viaje, ¿verdad? Pero no llevas para este tipo de cuestiones extraordinarias. Fueron muchas cosas muy difíciles. Aparte te quisiste quedar, ¿verdad? Sí, precisamente me quedé por un tiempo allá. Fue un proceso muy fuerte, pero la verdad es que yo ya no tuve miedo. O sea, la gente decía que estaba loca y a lo mejor sí un poquito, no lo niego, pero yo ya dejé de tener miedo, empecé a dejar que todo fluyera. Ni siquiera le tengo miedo a la muerte. Realmente empecé a vivir de una manera muy diferente y sorry que sea tan reiterativa con ello, pero, o sea, así es como yo lo siento. O sea, pero ya no juego el papel de víctima porque realmente no lo soy, ni creo que ninguna de las personas lo seamos. Yo creo que es precisamente asumir nuestra propia responsabilidad de nuestros hechos. Yo no creo que Dios me haya mandado la enfermedad. A final de cuentas, yo asumo que yo fui la que permití que entraran cosas negativas y que como consecuencia, a final de cuentas, pues se desencadenó en mi caso una enfermedad. Y eso para mí es muy importante decirlo y recalcarlo de esa manera, porque nosotros somos completamente responsables, pero no quiere decir que seamos culpables. Es un poquito como que medio choca a veces el cómo lo expreso, pero esto que tú estás escuchando puede ser un stop en tu vida, de poder hacer una introspectiva de qué es lo que estás dejando entrar en tu cuerpo, qué es lo que estás dejando entrar en tu cabeza, en tu corazón, en tus pensamientos. O sea, todas esas cosas, la única persona a la que les va a hacer daño es a ti misma, a nadie más. O sea, el daño, gracias a Dios, me pude dar cuenta para poder remediarlo. Me lo dicen mucho mis doctores, el ánimo es muy importante, el ánimo es muy importante. Y yo no lo he perdido y han pasado cosas muy fuertes que a lo mejor no son tan fuertes, pero en su momento, como le decía, lo que tú estás pasando en el hoy es lo más fuerte para ti. Mi cabello, el que me engordara, que ahorita ya no estoy tan gordita como estaba, pero son cosas que cambian, que te afectan y que son lo importante para ti. Y que hay cosas más importantes y más valiosas, como vivir precisamente de la mano de Dios con felicidad. Cuando, por ejemplo, tú mencionas, ¿para qué? Te dice el doctor, ¿tienes esta enfermedad, Malena? Tú le preguntas a Dios, ¿para qué? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Ya la tienes? El para qué, para acercarme más a Él, para reconocerlo más a Él, entenderlo más a Él y vivir de la mano de Él. Para mí, ese es mi para qué. Esa vendría siendo tu secreto por el cual tú tienes esa actitud ante la vida, ¿verdad? Porque estás agarrado a la mano de Dios, porque te sientes cobijada por Dios y porque sabes que no va a pasar nada si tú sigues estando dentro de su brazo, ¿verdad? Sí. Esa vendría siendo la respuesta. Eso es lo que me hace no dudar, efectivamente, Sofía. Eso es lo que me hace a mí no dudar de que estoy en el lugar correcto y que todo he aprendido a pedir anuencia. Mira, le cuentas, tenemos el libre albedrío, hacemos muchas de las cosas que nosotros queremos, pero
pero Dios va conduciendo también nuestras vidas y nos va acercando a las personas correctas en el momento correcto para precisamente algo muy especial del plan gigante que Él tiene para nosotros. Fíjate, yo había leído así en Facebook, pasan imágenes, ¿no? Y dicen, ¿a poco tú permitirías a alguien que entre a tu casa y que la pinte? O que meta basura, o que la dañe. Pues claro que no, ¿verdad? O sea, uno no va a permitir que venga un desconocido y que te deteriore tu inmueble. Más sin embargo, ¿cómo si permitimos que terceras personas, ¿verdad? No, desconociendo obviamente las razones, simplemente te dicen algo y sí permitimos que nos lastimen y que nos dañen. Por ejemplo, tú decías que tú sentías aquí algo, ¿verdad? Algo extraño. Y muchas veces en mi caso, por ejemplo, yo soy aprensiva y cuando yo me preocupo mucho o yo siento así como que coraje por algo, yo aquí lo siento, ¿Okay? En mi estómago. Yo no sé por qué me dio cáncer de mama. A lo mejor pienso yo que fue por una emoción negativa que yo tuve y que pienso que mi cuerpo no lo supo afrontar. A lo que voy es a esto. Ahí es cuando uno aprende que sí es cierto. Hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, hay que cuidar mucho no permitir que las personas nos lastimen, asimismo también nosotros no herir a esas personas. Pero ¿cómo le hacemos, Malena? Pues, o sea, ¿cómo le hacemos para que exista ese filtro, para que nosotros ni lastimemos, ni permitir que nos lastimen? Es que, bueno, parte de lo que me dedico me ha precisamente dado la oportunidad de tomar muchos talleres de crecimiento personal, de desarrollo. Eres comunicóloga, pero con una especialidad en... Soy comunicóloga con especialidad en mercadotecnia administrativa y publicitaria. Hago network marketing, tengo negocios de tiendas en línea, muchas actividades. Realmente me considero una emprendedora nata. El network marketing precisamente me acercó a muchas personas, muchos líderes que me hicieron entender, por ejemplo, libros como el Cuatro Acuerdos, que es muy básico. Nunca lo he leído, pero me lo han recomendado. Muchísimo, porque realmente cuando tú no te tomas las cosas personales, ya no te sientes herido, porque ya entiendes que la persona no actúa para lastimarte a ti. Él actúa desde su riqueza o sus carencias. Entonces ya no es algo que te tengas que tomar a pecho tú a ti. O sea, no te está dañando a ti. Hay muchas personas que se autoflagelan y que juegan el papel de víctima, de que, ay, porque a mí es que todo me pasa, es que todo esto, todo el otro. Y más pasan. Y más pasan, sí, o sea, realmente. Porque es lo que estamos atrayendo. Exacto, o sea, lo quieras o no entender, lo quieras o no creer, eso existe. Y todo eso, la manera en la cual tú vives la vida y como tú la confrontas, cambia tu perspectiva completamente y hace que no te haga daño. Y precisamente el cómo no hacer daño, pues es actuar realmente desde nuestro corazón. No te voy a decir que no lo he hecho, a lo mejor he hecho cosas que han lastimado a otras personas. No ha sido mi intención o no lo es ahora. O sea, mi vida sí ha cambiado en muchos sentidos de que no busco hacerle daño a nadie y tampoco permito que alguien me haga daño a mí, porque entiendo que si una persona está tratando de hacerme daño es porque está actuando desde su carencia, no realmente que me quiera agredir a mí. Entonces ya no lo tomo a pecho, no lo tomo personal. Obviamente hay cosas que me molestan, pero volviendo a mi frase, somos personas imperfectamente bellas y esas imperfecciones pues las vamos eliminando para acercarnos cada vez más a la belleza y eso es cuidando nuestros pensamientos. O sea, no castigarnos con nuestras palabras. Exacto. Fíjate, yo me acuerdo mucho en alguna ocasión, yo estuve tomando por lo del cáncer el tamoxifeno, ¿verdad? Lo estuve tomando 4 años y medio. A mí me dijeron que al principio me iba a dar una depresión, a mí no me dio depresión. Eso se lo agradezco. La realidad, la mayoría a mi esposo, porque mi esposo él fue el que me ayudó a ver la situación desde otra perspectiva. A mí me quitaron el pecho, ¿verdad? Entonces imagínate, pues para una mujer que le quiten el pecho, como a ti que dices tú que se te cayó el cabello, a mí no se me cayó completamente el cabello, pero cuando uno, pues imagínate que te quitan el pecho y ahí ves la cicatriz toda enorme, y yo decía, pues Madre Santa, o sea, sí sientes que pierdes tu feminidad. Y yo me acuerdo, digo, para las personas que estén pasando por un cáncer de mama, les comparto, ¿verdad? Esto que me dijo mi esposo, que él me dijo, cuando tú veas tu cicatriz, me dijo, tú te vas a dar cuenta de lo valiente que eres y de lo mucho que te ama Dios. Porque esta cicatriz que tú estás viendo, te vas a recordar que Dios te ama inmensamente y que solamente te pidió un seno a cambio de tu vida. Y un seno no es nada. Y si tú puedes con esto, vas a poder con todo. Y así fue. Yo creo que por eso a mí no me
acomplejó el hecho de que no tuviera un seno, ¿verdad? Ya después me puse los implantes, pero ya fue por unas cuestiones prácticas. A lo que voy es que estuve tomando el tamoxifeno y eso te cambia completamente las hormonas. O sea, no me deprimí, pero sí había días que estaba así como que muy voluble, o muy enojada, así de la nada, o muy triste, no depresión, estaba triste, melancólica. Y me acuerdo súper bien un día que llegué aquí a la casa, que es tu casa, y vi a un señor, no sé qué cosa, creo que estaba realizando, era los de la comisión de luz, no sé. Lo único que me acuerdo es que yo le empecé a decir miles de cosas y el señor se quedó asustado, pero yo se lo dije así de la nada, o sea, yo estaba completamente furiosa, pero era por el tamoxifeno. Y el señor, en lugar de responderme, dijo, se me quedó viendo, dijo, ya entendí, no me voy a casar con tu enojo. Me acuerdo tanto que me dijo eso. Le digo, ¿cómo que no te vas a casar con mi enojo? O sea, ¿a qué te estás refiriendo? Y ahorita con lo que tú dices es cierto, o sea, lo único que él hizo escucharme es, ella está en su rollo, o sea, claro. Yo no tengo nada que ver, pero para que uno actúe así con esa sabiduría, que no se enganche, pues mis respetos. Es un proceso, y ahorita me hiciste que me acordara de algo también muy importante para mí, y es algo que también aprendí en este proceso, y es a ser agradecida. Y agradecer, hay veces que vamos, por decirlo así, perdiendo personas o cosas, y tenemos muchos apegos a precisamente las personas, las cosas, y cosas que a lo mejor algunas sí tienen valor y otras no lo tienen. Ay, sí tenemos muchos apegos. Muchos apegos, y es precisamente cuando yo entiendo que hay personas que llegan a tu vida a veces por un capítulo, por un instante. Hay personas que se les permite estar varios capítulos, hay personas que están toda una temporada, hay personas que se les renueva la temporada, hay personas que llegan para acompañarte el resto de su vida, pero así sea un instante o el resto de su vida, debemos de agradecer. Son maestros, ¿verdad? Sí. Debemos de dar gracias a las personas que están, gracias a las personas que ya no están, gracias a las personas que vinieron a enseñarnos algo, gracias a las personas que siguen en esta tierra y ya no están tan cerca, pero siguen ahí. Gracias a las personas que incluso desafortunadamente ya no están en esta tierra, pero se quedaron aquí. Gracias hasta por lo que a veces nos causa dolor, porque eso también nos viene a enseñar algo importante. Y es ser agradecido, algo que yo siento una diferencia enorme, porque antes no lo era al nivel que lo soy ahora. Y eso es como un cobijo que se siente de felicidad, de entender y agradecer todo lo que sucede. Mi terapeuta lo diría que es un maestro iluminador, ¿verdad? Cuando uno decía, es que ¿por qué se portó de esa forma así? O sea, cuando uno guarda un sentimiento negativo, ¿verdad? Hacia alguien, es que ¿por qué? Si yo me porté buena gente con esa persona, ¿verdad? Yo no considero que haya actuado mal, ¿por qué siento que fue tan desagradecido o desagradecida? No sé. Y mi terapeuta me dice, esa persona es un maestro iluminador. Le dije, ¿cómo? Me dice, claro, porque esa persona fue la que te sacó así todo lo malo y después eso malo lo convirtió en algo maravilloso en ti. Es un maestro iluminador. Agradecer eso. Sí. Y como uno no le agradece, ¿verdad? Al contrario, decimos, no lo queremos sacar de la vida. No, porque esa persona vino a enseñarte algo. Exactamente. Sí. El cáncer vino a enseñarnos algo, a ver la vida desde otra perspectiva. El cáncer y cualquier enfermedad, lupus, la que sea, la diabetes, el corazón. Cualquier reto que estemos atravesando es una oportunidad. Precisamente si lo entiendes como un reto, es un reto que tú puedes vencer. ¿Y cómo lo hacemos para vencer los retos? De la mano de Dios. Yo creo que no hay otra manera más que de la mano de Él, porque Él te va a dar la paciencia, la templanza, el todo para atravesar todo eso que a lo mejor te quita la paciencia, pero que de su mano logra superarlo. Te quita la templanza, pero que de su mano logra superarlo. O sea, con Él todo se puede. De verdad que no encuentro otra manera, no la encuentro, de poder superar esos retos y poder entender con paz que eso es lo que venimos nosotros a hacer en este mundo. Ser felices, aprender muchas lecciones, vivir muchos retos. ¿Qué sería la vida si no tuviéramos retos, si no estuviéramos pasando por cosas difíciles, incluso también por alegrías? O sea, creo que eso es parte de vivir. Pues no lo maduraríamos, ¿verdad? No estaríamos más maduros y las cuestiones alegres pues no las valoraríamos. Exacto. ¿Verdad? Porque ya uno se acostumbra a lo bueno fácilmente. Sí, pero no seríamos capaces de precisamente valorar lo bueno si no pasáramos por lo difícil. Sí, es cierto. Sí, tienes razón completamente.
Ahorita, al principio de la entrevista decías, escribir. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que escribamos todo lo que sentimos. Si estamos pasando ahorita por un momento triste de nuestras vidas, escribir todas esas semblanzas, ¿verdad? Sí, eso es algo muy bonito. Te desahogas. El escribir, o a veces tú escribes en tu mente y expresas muchas cosas que quieres expresar. Aquí también eso es importante, o sea, ¿qué es lo que estás expresando? Si te cachas que no estás expresando algo positivo, aguas, porque te estás volviendo una persona horrible. Horrible en el sentido de que somos personas bellas desde nuestro pensamiento. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, y al expresar, al escribir, al decir, al dibujar en nuestra cabeza lo que pensamos, nos ayuda también a tomar una dirección de hacia dónde ir. Y el cómo desahogar, a veces, por ejemplo, buscamos un consejo, pero cuando nosotros logramos salirnos de nosotros mismos, vernos a nosotros mismos y darnos un buen consejo, es el mejor consejo que nos podemos dar. Cuando logramos salirnos del problema para verlo desde afuera y aconsejar qué es lo mejor. Pero muchas veces no lo hacemos porque nos hundimos en el propio problema sin lograr ver qué hay más allá. ¿Todavía sigues escribiendo? Sí. Sí. Y por ejemplo, cuando escribes, ¿has vuelto a leer lo que estabas leyendo al principio de esa situación? Sí. Cuando te diagnosticaron la enfermedad, ¿eso hace cuánto fue? Pues voy a dejar esa pregunta sin contestar. Ok. Ya hace algún tiempo, ya tengo un rato precisamente con esta situación. Este bueno, y en este tiempo tú has vuelto a leer lo que estabas escribiendo al principio, porque es padre, ¿no? Ha de ser como que ha de ser enriquecedor, porque dices, ay, ¿cómo pude haber escrito eso, verdad? O sea, me pasa que a veces cuando hago una regresión a quién era yo en ciertos momentos, logro reconocer que sí he madurado, que sí he aprendido, y que aquí, por ejemplo, me acordé de una frase que escuché hace poquito, el ser humano, no va exactamente así, pero por ahí va, que el ser humano que no es capaz de aprender de sus propios errores está condenado a repetirlos. Y muchas veces nosotros se nos pone la piedra en el camino, la cruzamos exitosamente, pero volvemos por el camino que no es, ¿no? Porque no hemos aprendido. Porque no hemos aprendido, exacto. Entonces, creo que si no hubiese yo cambiado mi manera de vivir, de ver, de pensar, de actuar, es como si no hubiera aprendido absolutamente nada. Sería yo una persona quejumbrosa, quejándome de mi enfermedad, de que porque a mí, si yo soy tan buena, si yo no te he faltado, si yo esto, si yo hago el otro, si yo voy a misa, si yo oro, si N cosas, ¿no? Porque a veces la gente lo dice y no tiene nada de malo que lo digas. Lo malo es que te quedes ahí y no reconozcas el para qué suceden las cosas. Son precisamente para hacer un cambio positivo en tu vida y acercarte más a Dios y hacer cada vez más feliz. Porque la tristeza no es de nuestro cuerpo, porque la enfermedad tampoco es de nuestro cuerpo. O sea, realmente todo eso no es de nosotros, pero no lo sabemos alejar, estando en el camino correcto, de la mano correcta, y dejando entrar solamente cosas correctas a nuestra cabeza. Por ejemplo, a raíz de esta situación de lo del cáncer, digo, en mi caso, me acuerdo que yo dije, bueno, pues yo voy a compartir mi testimonio, ¿verdad? Con personas que también están pasando por esa situación. Lo debo de reconocer. Sí fui a una asociación. Intenté dar mi testimonio, pero después me sugestioné al ver a otras personas que estaban pasando por un cáncer, pero que era de diferente, vaya, que era más, que era más, ¿cómo? Agresivo que el mío. Entonces ya abandoné y ya no pude dar mi testimonio, ¿verdad? En tu caso, tú sí has participado en asociaciones. Sí me ha tocado o sea, yo, por ejemplo, yo no tengo esa fortaleza para yo compartirlo con personas que actualmente lo estén pasando. No sé, porque yo me sugestiono, me pongo nerviosa, me da miedo. Yo era una persona muy dura con eso. Porque, ¿cómo que dura? Por ejemplo, sí me ha tocado que personas que están pasando por eso, igual que yo, igual que tú, se acercan a mí. Lo primero que hago es pedirles permiso, porque lo que te voy a decir no te va a gustar. Porque es exactamente lo mismo que me dije yo a mí misma. Y es, ¿qué permitiste que entrara a tu cabeza
que entrara a tu corazón que desencadenó esto. Porque no es me hicieron, me dijeron, pobrecita de mí. O sea, no es eso. ¿Qué permitiste que entrara en tu cabeza? Y a veces son cosas muy fuertes y sentimientos muy negativos que sí, claro, que dan tristeza. De que tengo odio porque me hicieron esto, porque detesto que me hagan el otro, porque estoy jugando un papel de víctima por esto o por el otro. Y esos son venenos. Y el veneno se convierte en veneno. Pero el veneno tú lo dejaste entrar. Entonces, si tú no eres capaz de hacer una introspectiva y una regresión desde, si quieres, desde pequeña, desde, ay, es que cuando era chiquita y me decían tal cosa y pobrecita de mí, y no entiendes que esa persona no lo hacía por eso, o por qué lo hacía, a lo mejor, o sea, vas viendo y analizando el por qué, y te haces responsable de tus acciones, de tus pensamientos, de tus, pues sí, de tus acciones y pensamientos, y todo cambia. Y no puedes superar una enfermedad si no eres capaz de reconocer qué la desencadenó. Ese es el principio. O sea, hacer una introspectiva y saber qué fue lo que desencadenó. Así lo creo. Así lo creo. Sí, es que es cierto. Todas las personas que pasamos por un cáncer o que estamos pasando por esa situación, tuvo que haber habido algo. Un resentimiento, un susto, un desacuerdo, un miedo, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué más? ¿Qué más les comentas a estas personas? Pues, ¿has sido alguna asociación? Sí. ¿Has dado conferencias? Sí, me ha tocado estar en asociaciones. ¿Y qué has sentido? Son sentimientos muy encontrados porque, por ejemplo, yo en mi caso, cuando acepté a Dios completamente en mi vida, cuando le entregué mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi todo, fue como un abrir los ojos. Y es como vivir con los ojos tan abiertos que ya no hay nada que te los pueda cerrar. Y el ver personas que todavía no los han abierto, que todavía no han entendido el para qué, que es más grande que la enfermedad que es así de pequeña, realmente a veces es un poco frustrante, pero es algo tan personal que tienes que vivirlo tú. Fíjate, cuando tú te refieres a abrir los ojos, te refieres a que estemos bien buzas a las oportunidades que nos está dando Dios, ¿verdad? A que sepamos aprovecharlas. A los mensajes también, porque realmente Él nos manda mensajes de muchas maneras. O sea, a mí, híjole, a veces, realmente si tú le preguntas algo, Él va a buscar la manera de decírtelo, nada más tú tienes que, como dices tú, estar buza y escuchar. A ver, ¿y cuál ha sido el mensaje? ¿Cuál ha sido el mensaje más impactante para ti en todo este periodo de prueba? Wow, ha sido muchos. O sea, por ejemplo, el último que recuerdo, yo tenía planeado salir, tuve un sueño. Ay, ¿te refieres a este año? Sí, este año, eso fue hace poquito, porque realmente han sido demasiados los mensajes, demasiados, desde mi tratamiento, desde cómo encontrar al doctor, todo, o sea, todo ha sido como que en oración y dirigido por Él. O sea, por eso es que ha sido tan mágico. Incluso a veces tuve un sueño de que no debía ir a cierto lugar porque no era correcto ¿Y fuiste? No fui. Ajá. Ay, qué bueno que le hiciste caso. Sí, le hice caso. O sea, ese tipo de mensajes que a lo mejor son pequeñitos, pero que pueden cambiar tu vida en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ayer te lo platicábamos, que agradezco que te hayas puesto el tapabocas, no era necesario, las dos prácticamente hemos estado recluidas, te estás cuidando mucho por tu familia, por tus papás, que ya son personas mayores y que eso, tú los cuidas mucho, por eso tampoco te has expuesto. En mi caso yo tampoco, la verdad es que prácticamente no he salido, me quedo en mi casa y todo, pero son ese tipo de cositas que a veces, si te dicen no salgas, no esto, no el otro, o sea, no digo que no lo he hecho, sería la peor persona que te dijera que no, porque hasta mi cumpleaños me festejé. Ajá. Pero hay pequeños mensajitos que simplemente hay que hacerles caso, ¿no? No te sé decir exactamente cuáles porque son demasiados, pero cuando tú le preguntas algo a Dios, Él te contesta. Ok, han sido muchísimos mensajes, pero algún milagro, digo, obviamente aparte de vivir, ¿verdad? Que Dios te está dando la oportunidad de vivir y de vivirlo con mucha fuerza y con mucha entereza y mucho optimismo, que se dice fácil, pero no es nada fácil. Para mí el milagro, y lo sentí como magia, como precisamente ese milagro que transformó mi vida, fue el día que yo le entregué mi vida por completo a Dios. Porque desde ese momento no he vuelto a sentir
miedo. Ya no he vuelto a sentir que es con pánico, de que no sé qué sigue, con esa incertidumbre, ya no. Y he pasado por cosas muy fuertes, muy difíciles, muy dolorosas, porque el proceso de los tratamientos de cáncer son muy fuertes a veces. Te debilitan completamente y a veces no tienes ni siquiera fuerza para poder pararte ni para ir al baño. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo me siento feliz, completamente feliz. Y eso fue ese día que se transformó completamente mi vida. Ahí es donde cambió mi vida, ahí es donde se transformó por completo, cuando yo se la entregué a él. La felicidad entonces entiendo que te la está dando Dios, Sí. definitivamente. Ahorita que decías de los doctores, digo, hablando de milagros, ¿verdad? Y que hacías mención de los doctores, me acordé, porque en mi caso, el que me puso el implante fue un compañero de la secundaria, Okay. que no era ni mi amigo. O sea, él estaba en otro grupo y me acuerdo mucho que me mandaron porque a mí me atendieron en el Seguro Social y la primera persona, el primer cirujano plástico, el que me vio, él me dijo, no, pues tenemos que abrirte la espalda, sacarte un músculo, pasarlo al frente. Y yo, ¿qué? Dije, no, hombre, una cicatriz acá y aparte otra de la espalda. Dije, no, gracias. Dije, yo así me quedo, ¿verdad? Como quiera mi esposo ni le importa, o sea, era más bien por mí, porque era un gorro estarte poniendo aquí una como almohadita aquí en el brasier y después quítatela y después que con el tiempo se aplaste y que pierda de forma. No, pues era más práctico ponerte el implante. Para esto cabe mencionar que yo ni siquiera sabía que en el Seguro Social te ponían implantes. Okay. Yo pensé que eso era... Yo no lo sabía. No, yo pensé que eso es un lujo y que nada más así lo hacías por fuera y dije, no, pues hay que juntar un dineral, ¿verdad? Total que voy, él es el que me atiende. Y dije, no, pues, ¿sabe qué? Pues no, mejor no. Dice, piénselo y le voy a dar otra cita. Pues cuando me da la otra cita, pues que me atiende mi compañero de la secundaria. A Dios gracias que no ha cambiado nada, que sigue idéntico, ¿verdad? De su carilla, y él también a mí me reconoció. Y se me ocurrió, gracias a Dios, pedirle su celular, porque él me dijo, no, nada que ver, no es necesario que se haga esa cirugía, ¿no? Se hace desde aquí, si no has fumado, no tomas, ahí es muy importante, para que tengas unos buenos hábitos alimenticios y también de que no fumes ni tomes, porque eso tiene mucho que ver para ese tipo de intervenciones. Uno no le da importancia y te vale, ¿verdad? O se droga, no X, no, eso tiene peso en un futuro. De hecho, sí, eso que lo mencionas, son ideas mías que el cáncer en particular tiene 3 puntos que lo desencadenan. Uno, la carga genética, que no es determinante porque puede o no desencadenarse. Hay muchas personas que, por mi hermano, y pues gracias a Dios no tiene nada de esto. Ni tu hermano, ni tus padres, ni tus primos. Mi abuelita sí, mi abuelita materna. ¿Pero tuvo de ahí? Ella tuvo de mama, entonces ya venía tercera generación. Okay. Eso me refiero a carga genética. La alimentación juega un papel también sumamente importante porque lamentablemente comemos muchas cosas que mantienen a nuestro cuerpo en un estado más ácido que alcalino. Y no es porque tengamos que irnos a los extremos, pero sí un ambiente correcto en el cual los virus, las bacterias, todo esto no se desencadena tan fuerte. Entonces, por eso sí es sumamente importante nuestra alimentación hoy en día más que nunca, que nuestro cuerpo esté con el sistema inmunológico como debe de estar. O sea, realmente, sí una muy buena alimentación. Y si no llevas una buena alimentación, una buena suplementación, porque la existe. Y después ni le damos importancia, ¿verdad? Y menos cuando estamos chiquitas. Cuando teníamos 20 años, que nos echábamos una bolsa así llena de puras tostadas, ¿a poco no? Con un chorro de salsa. Sí, y no veíamos que, bueno, lo que necesitábamos era nutrición, pero antes también las frutas y las verduras eran diferentes. Y el tercer punto, que es el más importante y el del cual no es que tengamos control, pero sí somos responsables, es nuestras emociones. Ahí es donde es el punto clave que desencadena muchas enfermedades crónicas. Sí. Yo, por ejemplo, yo soy impaciente. Y yo le decía, Dios, por favor, dame paciencia, porque no la tengo así. Y pues, ¿cómo se te va a quitar la paciencia? Digo, perdón, ¿cómo vas a fortalecer tu paciencia? Pues con pruebas. Con pruebas que te la ponen a prueba. Ajá. Hasta que tú la domas. Exacto. ¿Sí? Y yo creo que todavía no la domo por completo. Pero estás en proceso. Estamos en proceso, así es. Pues qué padre, Mane, nos da un chorro de cosas. ¿Cuál ha sido el mayor mensaje o aprendizaje que te ha dado Dios a través de esta prueba? ¿Cuándo? Bueno, esa es una pregunta. ¿Y cuándo, en todo este proceso, cuándo tú sentiste la mano de Dios más tendida hacia ti?
Cuando tú lo sentiste así completamente cerca, o sea... Fue precisamente la que te comenté, estando sola, estando recién diagnosticada, con una persona acosándome. Ahí fue donde tú sentiste Ahí completamente fue la mano de Dios. cuando yo le pedí y él me dio. ¿Y el mayor aprendizaje que has tenido? El mayor aprendizaje ha sido la empatía. Cuando entiendes por qué actúan las personas, ya no te haces daño a ti misma. Y logras verlo incluso desde el corazón, por qué la otra persona actúa así. Y la entiendes. No la juzgas, ya no la reprimes, simplemente la entiendes. Ya no buscas jugar un papel de víctima, ni busca que la otra persona lo sea. Entiendes el porqué, el proceso en el que se encuentra cada persona y lo ves diferente. O sea, ese ha sido un aprendizaje enorme para mí, porque antes sí yo era una persona de que, me hizo esto, lo voy a hacer el otro, y así, ¿no? Y cositas así que eran absurdas, y que ahora he entendido que no tiene sentido. Que realmente el amor es el que debe de prevalecer en nuestros corazones y en nuestro actuar, aunque a veces sea difícil, volver a jalarnos las orejas cuando permitimos que sea lo contrario. Y por ejemplo, a pesar de todo lo que pasemos, sentirnos unas personas bellas, sentirnos radiantes y sentirnos felices todos los días. ¿Cómo podemos alejar los malos pensamientos? Cuando has pasado en tus periodos de tratamientos, que dices que han sido dolorosos algunos de ellos, ¿cómo puedes mantenerte firme, verdad? Y tratar de ser optimista ante la situación. ¿Cómo ver con buena cara, no sé, cuando se te empezó a caer el cabello, que sabemos, digo, mencionarlo del cabello es un decir, porque sabemos que como quiera va a volver a salir. Sí, realmente O sea, sí es algo que nos afecta. A lo mejor te afecta obviamente ahorita cuando se te empieza a caer, pero realmente es algo que sale y hasta sale más bonito. Creo que te afectan a veces más los mareos. O sea, cuando a mí me cae el cabello fue así como que me desplumé y me dio, de hecho recuerdo, fueron como 3 horas que yo estuve en la regadera. Mi tía quedó así como que creía que yo iba a salir del baño llorando. Y no, o sea, se queda así con una carita toda bella conmigo y yo lo que le digo es, me desplumé. Y hasta risa me dio, ¿no? Entonces, pues es como lo que platicábamos de no a los apegos. Incluso a veces el dolor, porque hay cosas que te duelen mucho o que te marean o que todo así. Ajá. Por ejemplo, yo ahorita me canso mucho, hay ciertas actividades que no puedo hacer, como irme a trepar a la montaña como yo quisiera, que me encanta. A mí también me gusta mucho, fíjate, lo del excursionismo. El excursionismo, el rock climbing, o sea, es algo que a mí me fascina. ¿Qué es lo que te apasiona del excursionismo? Ay, pues oler verde, el olor a verde lo hueles, o sea, de la naturaleza y es súper rico, no sé, el aire fresco, no sé, todo eso me encanta. Fíjate cómo cada quien le ve el amor diferente. ¿Sabes a mí lo que me apasiona del excursionismo? Bueno, antes que lo hacía y últimamente ya no lo he hecho, los retos. Porque cuando yo estaba en la secundaria, yo me sentía una loser para la cuestión de educación física. O sea, de que no sabía ni béisbol ni básquetbol, es más, casi era hasta correr, o sea, de que ya me andaba muriendo, casi creo, ¿verdad? Entonces siempre te dicen cuando vas a excursión, ¿a poco no? No, si está aquí cerquita. No, si aquí a la vuelta. Si aquí a la vuelta. ¿Cuánto falta? 5 minutos, es lo típico que te dicen, ¿verdad? No, y cuando eres iniciante, ¿verdad? Sobre todo, ¿a dónde vamos a ir? No, pues vamos a ir al Chupón, ¿verdad? O vamos a ir al teleférico. Pero pues se ve que hasta el Tito, no hombre, de volada. Es un camino planito. Sí, y después empiezas a ver pruebas. Me acuerdo que cuando fue la Huasteca, había como una cuerda que te tenías que impulsar, ¿verdad? Para poder subir. Yo decía, Madre Santa, no voy a poder. Eso fue lo que a mí me apasionó del excursionismo, que cuando lo logré, yo dije, sí pude, o sea, no soy tan loser, entonces como yo pensaba para los deportes. No, sí es un reto muy bonito y él es el atravesarlo, aunque a veces terminen tus piernas como Bambi, de que todas adoloridas, la verdad vale la pena. Y entonces es ahí donde está el punto. Sí. Vale la pena atravesar el dolor, porque detrás del dolor realmente hay algo que más hermoso, todavía más hermoso. Todos los retos vienen envueltos de regalos, pero tienes que ser capaz de atravesarlo para lograr ver el regalo que te trajo. Así lo creo. Y es que no queremos pagar el precio, ¿verdad? Muchas veces nos da miedo sufrir
Y sí, o sea, detrás de una historia de éxito hay muchas historias, no de fracasos, porque tú fracasas hasta que dejas de intentar lo que realmente amas. Ahí es donde yo creo que se encuentra el fracaso. Cuando tú abandonas algo que realmente amas. No cuando cambias de dirección y descubres que eso no amabas y que amabas más esto y sigues adelante. Cuando tú dejas de avanzar, ahí es donde tienes que decir qué está pasando, por qué ya no estoy avanzando hacia donde van mis sueños. Y creo que eso es lo importante de que tenemos que hacer en esta vida, y es atravesar todos los retos, ya sea en el momento de tu vida que tú descubras que de la mano de Dios va a ser mucho más fácil atravesarlos todos, sigues adelante y sigues disfrutando todo lo que pasa a tu alrededor, o sea, sin dejar de disfrutar y entendiendo que el dolor fue pasajero. O sea, yo realmente no me concentro en el dolor, o sea, yo me concentro en la alegría de lo que sigue, de lo que sigue, de lo que sigue, de lo que sigue, y eso me hace mantenerme positiva. Hay un versículo de la Biblia que dice, yo te pido que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? No me acuerdo qué más dice, pero... Tampoco me acuerdo. Pero así Pero búsquelo sí. en Google, yo te pido que te esfuerces y seas valiente. Ay, no me acuerdo. Y cuántas veces también en ella nos dice que no tengamos miedo y que tengamos fe. Y todos los días nosotros a veces hay algo que nos hace flaquear cuando realmente Él está ahí. Y que demos gracias. Sí. Dando por hecho, que aunque no lo tengamos, demos gracias. Que te la creas, ¿verdad? Ahorita que decías de abandonar tus sueños, y que por favor tampoco no tomemos en cuenta los comentarios de los demás, porque muchas veces también por eso los abandonamos, ¿verdad? A lo mejor nuestros papás, me acuerdo mucho que mi papá me dijo, no estudies comunicaciones porque te vas a morir de hambre, y era mi pasión, comunicaciones, y bueno, pues me metí a estudiar leyes, ¿verdad? Que gracias a Dios, bueno, de eso trabajo, ¿verdad? De eso vivo. Pero también los papás, bueno, en mi caso mi papá, ¿verdad? Por querer protegerme, ¿verdad? Porque él consideraba que era lo erróneo para mí, sentía que no iba a poder salir adelante, y mira, era mi pasión, como Dios como quiera se encarga de mandar. Yo olvidé mi sueño, correcto. pero Dios no lo olvidó porque me trajo a estar haciendo esto, cumpliendo mi pasión. En tu caso, ¿qué podría Te trajo, ser? pero tú tomaste la oportunidad y la viste y seguiste el camino, porque tú pudiste también no verla e irte por otro lado. O verla, pero te da miedo. Exactamente, y a veces, con o sin miedo, tienes que dar el salto. En tu caso, Tienes ¿qué que fue? avanzar. ¿Cuál podría ser un salto? Para mí, la verdad es que yo vivo hoy en día mi sueño, porque ¿Tu sueño es? disfruto mucho lo que hago. Vivir. Vivir en libertad, vivir a mis tiempos, hacer lo que quiero, cuando quiero, obviamente con respeto de muchas cosas. Sí, sin dañar a sin terceros. dañar a terceros. Uh-huh. Entonces, creo que mi sueño ha ido evolucionando, pero lo he vivido desde hace ya muchos años. Y eso me hace sentir muy feliz. He tomado decisiones que me han hecho cambiar a lo mejor algunas cosas. Al principio estuve estudiando medicina y dije no, siempre no, y me fui a estudiar otra carrera. Antes de estudiar comunicaciones, estudiaste medicina. Exacto. ¿Y por qué medicina? Por ideas que uno se le meten en la cabeza que no sé, no era mi pasión, pero creía que sí lo era. A veces uno se equivoca, pero nunca es tarde para rectificar el camino y hacer lo que te apasiona. Pues yo creo que de ahí también iba el mensaje de Dios, ¿no? Porque tú querías ayudar a las personas. Tú le decías a Dios, déjame ser instrumento tuyo, déjame ser instrumento de amor. Por eso tú querías estudiar medicina, porque tú querías ayudar al prójimo. Y tú pensabas que de esa forma lo podías hacer. Quizá inconscientemente sí. Uh-huh. Y hay muchas maneras en las cuales se le pueden ayudar. Hoy en día te puedo decir que a lo que me dedico ayuda a las personas. Y eso a mí me gusta y me apasiona y me encanta. Y me he cambiado de ciudad, he viajado de aquí, he viajado allá. O sea, esa vida que yo he llevado, que me ha permitido estar en libertad, es algo que yo amo profundamente. El poder tomar la decisión, digo, ahorita no se puede viajar mucho, pero la decisión de poder ir y hacer e ir donde tú quieras. Y esa valentía, porque por ejemplo cuando te fuiste a Guatemala, pues no cualquiera tampoco se va a Guatemala, ¿verdad? O cambiarte de residencia por cuestión laboral, pues tampoco no es algo fácil, ¿verdad? Muchas veces te detienes por miedos. Sí, muchas veces nos detenemos por miedo, sin embargo, no debemos dejar que el miedo nos detenga. Y aquí es donde yo recuerdo tantas y tantas personas que me han inspirado con su ejemplo. ¿Quién te ha inspirado así? ¿Quién se te viene a la mente? Hay muchas personas.
Por ejemplo, yo admiro mucho a Tony Robbins. Él me encanta cómo él, a pesar de que pasó por procesos muy fuertes, logró ver lo positivo, porque no quiere decir que, si andar con lobos, aullarte enseñas, eso no es cierto. Tú puedes sacar lo mejor de ti sin importar, al final de cuentas, de lo que estés viviendo. Al contrario, de lo que estés viviendo que no te gusta o que sí te gusta, tomar lo positivo para sacar algo más grande de lo que tú te imaginas. Eso es así como yo lo veo. ¿Y de las personas más cercanas a ti? Uy, Tus admiro papás, muchísimas. tus hermanos, tus primos, tus tíos. ¿Quién podría ser un maestro en tu vida? Mis padres ya fallecieron. La verdad es que hay muchas personas a las que yo admiro, que es una lista muy larga que sí, me encantaría decírtela toda. Pero sin pero no menospreciar a alguien, obviamente. No se vaya ninguno. Ajá. A pero, una de ellas que se te viene ahorita a la mente, ¿quién vendría siendo y por qué? ¿Quién? Híjole, yo admiro mucho, por ejemplo, Susi Lozano, Teresita Rivera Melo, Rolando Rivera, Blanca Fernández, Farid Matú. O sea, son muchísimas personas que Mauricio Domenzaín. ¿Ellos son cercanos a ti? Ellos son personas que conocí a través del network marketing de una empresa que se llama Inmunotech. Y fíjate que aquí realmente lo más valioso para mí, lo que me hace inmensamente millonaria, son las personas que yo conozco a través de mi vida. Eso es lo que a mí me hace inmensamente millonaria. Porque conozco muchísimas personas, de verdad que es una lista muy larga de todas las personas que yo admiro y de todas las personas que yo he aprendido algo positivo, que algo he logrado ver en ellos que digo, wow, y han inspirado mi vida y han tocado mi corazón de una manera impresionante. O sea, hay muchísimas personas. Ana Garrido, por ejemplo, es una persona que, wow, me ha enseñado muchísimo en cómo ver la vida y cómo vivirla, que ha sido un ejemplo para mí en muchos sentidos de eso. O sea, hay muchísimas personas, o sea, hasta me siento mal porque sé que se me van a pasar varias, pero realmente agradezco a todas y cada una de las personas que han llegado a mi vida, que han tocado mi corazón y que me han enseñado algo. Y son muchísimas, muchísimas. Entonces, cuando logras ver precisamente que todas las personas que pasan en ella vienen a enseñarte algo, aportar, realmente agradezco eso. A sumar a nuestras vidas y nosotros sumar a las de ellos, ¿verdad? Exactamente. Oye, Malena, a ver, enséñanos, ¿han escrito algún comentario? Porque no por sé, ahí veía... ver, ¿tú sabes verle eso? A ver, déjame ver. Yo vi que sí, pero no sé cómo... Ah, aquí está. Mira, ¿cómo se baja? Ah, ya le bajé el volumen. ¿Así? Sí. Ana Laura Quintero, guapísima. Efrén López, digna de admiración por su coraje y valentía. Angélica Olivares, vamos princesa. Nicotronic, qué belleza. Ay, Nicotronic, un abrazo enorme. Irene Rams, Male, eres una valiente, toda ella me inspira. Guadalupe Gallardo, te admiro, Male, ánimo. Angélica Olivares, Male, te admiro mucho. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Yo les pido mucho, por favor, que compartan esta entrevista para llegar a más corazones, ¿verdad? Como tú bien decías al principio de la entrevista, con que toques a una persona, que estoy segura que no va a ser a una, va a ser a muchísimas personas, ya te sientes completamente satisfecha. Estás siendo un instrumento de Dios, que es lo que tú le pedías a Dios. Así es. Vale, pues yo te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, ¿verdad? Porque sobre todo fue una disposición enorme. Apenas ayer se dio lo de la entrevista y ahorita estás aquí en la casa. Es la primera vez que salgo a casa de alguien desde que... Lo valoro mucho porque dices que tienes 26 días. De trasplantada, así es. Así que muchas felicidades y pues muchísimas gracias por sumar a nuestras vidas, ¿verdad? Gracias, y a todas las personas que les estamos dando la bienvenida aquí con el programa. ¿Algo con el cual tú desees despedirte? Pues recordar que somos personas imperfectamente bellas, que nuestra verdadera belleza empieza desde nuestros pensamientos y que todos los días podemos ser y sentirnos bellos, radiantes y felices de la mano de Dios. Muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Por favor, compartan esta entrevista y que tengan una excelente noche. Hasta luego.